Hola, bienvenidos y bienvenidas a este episodio de Welcome Change, las conversaciones semanales que destacan soluciones de las emprendedoras y los emprendedores sociales de todo el mundo. First of all, we have interpretation available in English at the bottom of the screen. My name is Laura Benvenaste. Mi nombre es Laura Benvenaste y soy directora de la Red de Emprendedores Sociales de Conosur y también formo parte del equipo de Tecnología y Humanidad. Algunas cuestiones logísticas para esta conversación. Tenemos la posibilidad de activar subtítulos para aquellas personas que lo necesiten. Abajo en la pantalla podemos activar subtítulos. Y también vamos a estar recibiendo sus preguntas y sus comentarios durante toda la conversación. Y en la segunda parte de esta charla vamos a estar acercándole a nuestro invitado todas las cosas que ustedes les quieran preguntar. Durante los próximos 40 minutos voy a conversar con Pablo Lecuona. Él es fellow de nuestra red de Conosur y es cofundador de Tiflonexos, la primera biblioteca abierta y gratuita de audiolibros y libros en braille de toda Argentina. Solo para darles un poco de contexto y algunos números que son muy elocuentes, les voy a contar que hay 300 millones de personas con discapacidad visual en todo el mundo. El 90% de estas personas viven en países en vías de desarrollo y 900.000 viven solo en Argentina. La primera vez que conversé con Pablo, una de las muchas veces que conversé con Pablo, me contó una anécdota que nunca me olvidé. Y es que cuando él y su compañera intuían que estaban embarazados, fueron a comprar uno de esos test de embarazo a la farmacia y cuando finalmente lo hicieron, se dieron cuenta que no podían acceder a las respuestas que ese dispositivo les daba. Entonces tuvieron que usar una tecnología, una aplicación llamada Be My Eyes, para poder enviarles una fotografía de eso que el dispositivo les daba y poder así enterarse de que finalmente iban a ser padres. Detrás de esta anécdota, que me parece sumamente elocuente y cotidiana también, se esconde un mundo hostil para la accesibilidad de muchísimas personas que necesitan de adaptaciones o de ayudas técnicas para desempeñarse con esta autonomía y en igualdad de condiciones. Hola Pablo, bienvenido. Es un lujo poder conversar con vos. ¿Cómo estás? Gracias, bienvenida. No, buenísimo poder conversar en este espacio y poder hacer visible esto de la discapacidad, la accesibilidad y la diversidad en el mundo. Pablo, ¿querés contarnos un poco qué es Tiflonexos y cómo de alguna manera sentís que esta iniciativa hace un aporte a esta autonomía tan necesaria en todas nuestras sociedades? Mira, Tiflonexos surge a partir de que un grupo de personas con discapacidad visual de acá, de Argentina, empezamos a explorar cómo la tecnología, a finales de los años 90, nos brindaba nuevas oportunidades, en principio para acceder a la lectura. En 1999 comenzamos con el proyecto de una biblioteca digital para personas con discapacidad visual, aprovechando las oportunidades que nos daba el uso de Internet para generar redes, el poder digitalizar un texto para poder leerlo usando una computadora con el lector de pantalla. Y esto que empezó como una biblioteca y que se convirtió en la biblioteca más grande de habla hispana para personas con discapacidad visual, terminó siendo mucho más que una biblioteca, porque fue un espacio de encuentro, una comunidad de personas con discapacidad visual que al encontrarse a través de usar y aprovechar la tecnología, al intercambiar experiencias, al sumar ideas, lo que se genera es todo un poder transformador de romper con muchas miradas de la discapacidad que tienen que ver con pensar que una persona porque adquiere una discapacidad visual o porque es ciega o porque tiene baja visión no va a poder hacer nada en la vida, a ver que con las herramientas, con los apoyos, con las oportunidades y con la construcción de servicios y herramientas que faciliten el acceso a la información, pero también el acceso al entretenimiento, la participación en igualdad de condiciones en la sociedad. La discapacidad es una característica más, pero no es una barrera cuando ese entorno, cuando esas oportunidades las tenemos y las podemos aprovechar. ¿Qué marcos legales, qué reglas tuvieron que romper para poder hacer un poco más
que eso sea un poco más cercano, no un deseo, sino como una realidad. ¿Qué Claro, cambió el trabajo de ustedes en la vida de las personas concretamente? mira, cuando nosotros empezamos con la idea de la biblioteca digital, primero veíamos que había una gran oportunidad y un derecho que era el de acceder a la lectura. En aquel momento la única forma de acceder a libros y a lecturas era libros que se copiaban a mano al sistema braille o libros que se grababan en audio. Eso ya generó un gran cambio en lo que tiene que ver con el acceso a la lectura porque lo digital permitía multiplicar los libros disponibles y además construir redes. Que un libro que se hiciera accesible en Argentina pudiera llegar a cualquier parte del mundo y poder poner en común los libros que sean en distintos países. Pero bueno, esto tecnológicamente era posible, pero legalmente teníamos grandes dudas y había grandes vacíos, porque ni siquiera las leyes en los distintos países permitían claramente hacer libros accesibles para personas con discapacidad visual en braille o en audio, menos aún pensar en una biblioteca global usando la tecnología. Pero había un derecho y ese derecho había que garantizarlo y empezamos a construir alianzas y a la vez a tratar de generar cambios. Lo primero fue trabajar con las editoriales, con los autores, que entendiendo cómo funcionaba la biblioteca y que era exclusivamente para personas que por su discapacidad no podíamos leer, nos daban el aval y nos permitían ir avanzando. Y eso terminó luego con cambiar acá en Argentina las leyes de derecho de autor, incluir lo que se llama una excepción, que permite que un libro se pueda hacer accesible para personas con discapacidad visual sin tener que pagar derechos, sin tener que pedir los permisos. Y luego, así en el trabajo diario de resolver nuestros propios problemas de acceso a la lectura de personas con discapacidad en América Latina, terminamos participando en la negociación en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que luego de 4 años, impulsada por la Unión Mundial de Ciegos, permitió que se adoptara un tratado internacional que cambia básicamente el marco jurídico internacional para la producción y la circulación de libros accesibles, que básicamente es un tratado internacional que obliga a los estados parte a incorporar leyes que favorezcan el poder hacer libros accesibles en los distintos formatos para personas con discapacidad y que permite este intercambio internacional con el que nosotros habíamos empezado en el año 99, decir, bueno, un libro que estás en Argentina pueda llegar a cualquier usuario con discapacidad visual de otra parte del mundo, que podamos construir redes, que podamos sumar lo que cada uno hace para así tener mejores oportunidades de acceso a libros y a información. Una gran conquista, ¿no? De alguna manera, que estamos exportando desde Argentina para todo el mundo. Y también quiero preguntarte sobre el trabajo que ustedes hacen con las empresas de tecnología, que desarrollaron durante estos años un vínculo muy interesante, especialmente ayudándolas a pensar en términos de accesibilidad para aquellas que abren nuevos mercados. Quería preguntarte sobre si existe la rentabilidad en la accesibilidad. ¿Cómo es este trabajo que hacen en conjunto con las empresas de tecnología? Y si puedes contarnos algún ejemplo. Dale, perfecto. Pensando, digamos, nosotros, como contaba, en el camino de construir una biblioteca digital, en el camino de buscar soluciones tecnológicas para mejorar la vida cotidiana de las personas con discapacidad visual, que es, como decía, desde acceder a un libro hasta poder de forma autónoma y sin depender de otro, hacer un test de embarazo o trabajar o lo que sea, digamos, cualquier cuestión de la vida cotidiana, hoy la tecnología lo permite resolver. Pero para que realmente la tecnología permita o genere estos cambios o genere estas oportunidades para todos los públicos, para todas las personas con discapacidad, hay una dimensión fundamental que tener en cuenta que es la de la accesibilidad. Así como en el mundo físico, una persona que va en una silla de ruedas llega a un edificio y por ahí no puede ingresar porque no hay una rampa, porque la puerta es angosta, en el mundo digital también se pueden generar barreras. Barreras como, no sé, páginas que no son fácilmente comprensibles con lectores de pantalla, imágenes que no están descriptas, botones que no sabemos lo que son si el lector de pantalla no los puede leer correctamente. Todas estas cuestiones hacen a que realmente un público con discapacidad visual, en nuestro caso, pero otros públicos también, puedan o no acceder o tener buenas experiencias en el uso de distintas herramientas.
A partir de nuestro aprendizaje y de encontrar estas barreras de accesibilidad en distintos espacios, en aplicaciones, en webs y demás, empezamos a trabajar ofreciendo a empresas servicios de acompañar y capacitar en todo lo que tiene que ver con accesibilidad. Entendiendo que si una empresa que hace un servicio, por ejemplo, de ventas, su página está hecha pensando en la diversidad de públicos, pensando no solo que lo va a usar un usuario ideal, sino que lo va a usar una persona con discapacidad visual, que la va a usar una persona sorda, que la va a usar una persona con baja alfabetización digital. Si pensamos en esa diversidad de públicos, cualquier producto va a ser mucho más potente. Y esto se notó mucho en la pandemia, que fue cuando empezamos a desarrollar más estratégicamente y más impulsar estos servicios y estos trabajos con empresas, donde, por ejemplo, de repente todos los bancos había que operar desde la casa y algunos bancos tenían barreras que hacían que una persona con discapacidad visual no pudiera operar. O de repente las compras online eran la única opción. Y también cuando empezamos a trabajar con las empresas, empezamos a ver que para las empresas era un plus, era llegar a más públicos y hasta con mejores servicios. Un ejemplo, por ejemplo, hemos trabajado con Mercado Libre, que es una empresa de tanto ventas de productos a través de Internet, como también de manejo de dinero, es una billetera electrónica. Mucha gente empezó a ofrecer servicios digitales, cobrar a través de esta plataforma, y encontrábamos grandes problemas de accesibilidad y que los desarrolladores de la empresa no los tenían muchas veces presentes porque la accesibilidad la tenían solo como un requerimiento técnico y no conocían el uso que, por ejemplo, las personas con discapacidad visual hacían de estas plataformas. Y empezamos a trabajar en brindarles primero información de que entiendan dónde habían las trabas, donde si, por ejemplo, yo hacía una búsqueda y no podía ver los precios de los productos, yo no iba a entrar a comprar porque era un fastidio entrar en cada producto para ver el precio, no poder comparar. O si muchas personas con discapacidad visual que vendían servicios no podían cobrar usando su herramienta de cobro. Entonces, básicamente se empezó a ver, primero, que formándose en accesibilidad, entendiendo el porqué de ciertos requerimientos técnicos al desarrollar, por qué al hacer algo accesible llegamos a más público, y también se vio que este tipo de servicio es para las personas con discapacidad, también a veces era la única forma de acceder a cosas que de otra manera no podía. O sea, por ejemplo, otro ejemplo, trabajamos con Pedido Ya, una aplicación de delivery de alimentos y de otras compras. Y nosotros les contábamos, esto andando bien, siendo accesible, pudiéndolo usar, es un gran valor para la persona con discapacidad visual, porque una persona con vista puede ir a un restaurante, leer el menú, elegir lo que quiere y comprarlo en el lugar. Una persona ciega no, muchas veces depende de otro, y el tener una aplicación que me permita comprar por delivery, pero que también me permita ver el menú, que me permita manejarme de forma autónoma, lo que da es eso, es apoyar esa autonomía y esa igualdad de oportunidades. Entonces, ese producto termina siendo incluso más potente para determinados públicos. Y ahí está la rentabilidad, ahí está el crecimiento del producto. Porque si el producto lo pensamos solo para un único público, un público estándar que no existe, va a llegar a un porcentaje de gente. Pero al hacer las cosas accesibles, incluso al hacerlas accesibles pensando en las personas con discapacidad, hay otros públicos que también se benefician. Y de esa forma es más potente el producto, además de claramente más sustentable el contemplar la diversidad de públicos. Recuerden los números del principio, 300 millones de personas con discapacidad visual aproximadamente en todo el mundo. Esto es un mercado gigante. Pareciera ser que no es solamente lo que corresponde, sino también es lo que conviene, ¿no? Y en esto que ustedes trabajan, detectan que este cambio de mindset puede ser traspolable a otras industrias, no solamente a empresas de tecnología, sino a otras industrias. Sí, yo creo que sí, y que claramente lo que es necesario es transversalizar la mirada de la accesibilidad. Yo no hablaría tanto de la inclusión, porque inclusión implica
estar afuera y tener que entrar a alguien. Y en realidad la accesibilidad es lo que hace que todos puedan estar en igualdad de condiciones. Pero la accesibilidad, a ver, así como para un banco que hoy opera digitalmente es fundamental, porque si no un público se va a quedar afuera, y hoy pasa que mucha gente con discapacidad visual, si tiene su cuenta en un banco que no es accesible, termina pasando su dinero a otro servicio que sea más accesible y que lo pueda manejar autónomamente. Esto también pasa en muchos otros campos. Pasa, por ejemplo, en el turismo, pasa, por ejemplo, en la, en muchos espacios. Si nosotros, un ejemplo, por ejemplo, estamos trabajando hoy con Disney Latinoamérica, en algunas cuestiones de accesibilidad digital, pero también de accesibilidad a actividades culturales. Muestras que si se le incluyen determinadas eh, herramientas, por ejemplo, códigos QR con descripciones, por ejemplo, braille con cierta información, o marcas táctiles en el suelo para poder recorrer una muestra. Esto hace que esa muestra, por ejemplo, o esa actividad pueda ser aprovechada por todos los públicos. Pasa en lugares de capacitación, donde justamente teniendo los materiales accesibles podemos llegar mucho más fácil a más público. Entonces, la accesibilidad es algo necesario de transversalizar en todos los espacios. Y en todos los espacios es rentable, porque a ver, nosotros no queremos, cuando hacemos cualquier producto, no queremos llegar solo al 70% del público, queremos llegar a la mayoría. Y ese 30% que por ahí queda fuera, por tener una discapacidad, por no usar bien la tecnología, por tener dispositivos antiguos, por lo que fuera, a veces es la que más va a necesitar nuestro servicio, más lo va a utilizar cuando este servicio es accesible. Así que claramente es transpolable a un montón de ámbitos de la vida y del desarrollo de servicios, de empresas, de productos. Algo que también hizo Pablo es convertirse de asistente, de participante de actividades de turismo un poco arriesgado, ¿no? Pablo formaba parte de algunos grupos que viajaban a empezar a producir este tipo de actividades incluso para su propia comunidad. ¿Cómo es esa experiencia, Pablo? Es que es esto que conversábamos antes con respecto a traspolar la necesidad de la accesibilidad en todos los espacios. La idea del turismo surge como una cosa un poco loca cuando en 2004 nuestra biblioteca empezaba a crecer, la comunidad empezaba a comunicarse y a intercambiar, y mucha gente quería venir a conocer a Argentina porque era como desde donde se hacía Tiflo, y además Argentina en aquel momento era un país barato por las crisis económicas que veníamos teniendo, y se nos ocurrió primero la idea de hacer un encuentro de usuarios de la biblioteca. Y dijimos, bueno, un encuentro de usuarios tiene que ser un encuentro para intercambiar experiencias, pero también para conocer Buenos Aires, para hacer turismo. Y empezamos a ver las pequeñas adaptaciones que habría que hacer para que un grupo de personas ciegas puedan realizar actividades turísticas, las mismas que hace cualquier otra persona, no cosas especiales, sino las mismas actividades con algún acompañamiento, con alguna adaptación de la información. Y así empezamos ese encuentro con éxito, y de ahí para adelante venimos haciendo cada 2 años distintos viajes, donde además le fuimos sumando actividades que, bueno, que muchas veces una persona no se iba a animar sola, una persona con discapacidad visual. Por ejemplo, hemos hecho rafting, hemos hecho eh, actividades de escalada, hemos hecho hace poquito el último encuentro antes de la pandemia fue en 2019 en México, porque empezamos en Argentina, pero después vimos que también hacer viajes en otros países, aliándote con organizaciones o con empresas del país, era posible. En México se hizo una excursión en la Riviera Maya, donde la gente iba por un canal de agua construido por los mayas, dejándote llevar por la corriente, y eran un montón de cuestiones donde simplemente hacía falta algún acompañamiento, voluntarios que acompañaran, o algunas adaptaciones pequeñas al momento de hacer la actividad. Y también esto tiene un doble juego. Por un lado, claramente, que personas con discapacidad visual, que por ahí solas no se animaban a viajar, o se animaban, pero no se animaban a hacer ciertas actividades un poco más riesgosas. Tenemos grupos de personas ciegas que han volado en parapente, por ejemplo. Entonces,
por un lado, ese efecto fuerte en personas ciegas que pudieron empezar a viajar y aprovechar las actividades de la misma manera que cualquier otro turista. Y por otro lado, vimos que eso también generaba y genera un enorme impacto en los prestadores turísticos del lugar. En Guadalajara, en 2015, hicimos un encuentro donde participaron 100 personas. Y el primer día se recorrió el casco histórico de la ciudad, se hicieron distintas actividades. Y claro, imaginen 100 personas ciegas caminando por la calle, creo que pensaban que se venía el fin del mundo cuando veían tanta persona ciega. Pero bueno, sirvió para visibilizar, salimos en todos los diarios, y lo lindo es que no es que salió, uy, qué bueno, un grupo de muchas personas ciegas, pobres, fueron a hacer un viaje, sino salían fotos de personas ciegas sacándose una selfie, por ejemplo, en un monumento. O sea, esto de hacer la misma actividad que hace cualquier otra persona. Y simplemente para eso lo que hace falta son generar condiciones, generar apoyos y romper con la mirada que muchas veces hay alrededor de la discapacidad, de que la discapacidad es algo terrible, que una persona con discapacidad, por tener una discapacidad, va a ser incapaz de hacer muchas actividades, o hay que tratarlo cual si fuera un niño. Digamos, cambiar Pablo, la mirada sobre la discapacidad es al final lo que cambia todo. tenemos algunas preguntas de nuestra audiencia. Cortita, una, si hay algún otro sector, ya nombraste el turismo, nombraste las empresas de tecnología, si hay algún otro sector que identifiques como clave de cara más a los próximos años que se vienen. A ver, yo creo que todo lo que tiene que ver con acceso a la información, nosotros hacemos una biblioteca, trabajamos con muchas editoriales que colaboran, pero todavía en lo que es la producción de medios, de información y demás, nos encontramos con distintas barreras de accesibilidad y es un campo, el de la comunicación, el de la información, donde es importante eh, tener acceso, es importante estar en igualdad de condiciones. Pensemos que cuando una persona con discapacidad tiene las herramientas y tiene el acceso, tiene muchas mejores oportunidades de formación, de inclusión laboral, de desarrollo social, que es necesario para salir de la primera desventaja que ya implica una discapacidad. Entonces, para mí todo lo que es el ámbito de la comunicación, la producción de contenidos es importante. El campo audiovisual, también no lo mencioné, pero tenemos algunos trabajos ahí. Eh, Pensar la accesibilidad audiovisual es fundamental. En Argentina, a partir del año 2009, 2010, se empezó a incorporar la exigencia de la accesibilidad audiovisual en televisión, bueno, las plataformas sobre todo son las que mejor lo tienen hecho. Lo que se hace para las personas con discapacidad visual es lo que se llama audiodescripción, que son, digamos, una pista de audio que se agrega a la obra donde se da la información de lo visual que uno puede perderse sin tratando de no superponerse a la banda original de sonido de la película. Eso es fundamental. Y otro campo que me parece que es importante, aunque no es un campo de empresa, pero sí es un campo fundamental, es el del ejercicio de ciertos derechos. Por ejemplo, el voto. En Argentina hay alguna muy buena experiencia, como en la provincia de Santa Fe, que es una provincia del país, una de las más grandes, que ya tiene establecido hace 10 años un sistema de plantillas para que la persona con discapacidad visual pueda tener en braille la misma información de la boleta y pueda votar de forma autónoma, porque son cuestiones fundamentales donde no podés depender de otra persona o no podés pensar que la accesibilidad para el ejercicio de un derecho, como el del voto, por ejemplo, se tenga que hacer a través de un tercero. O sea, ahí la autonomía es fundamental y hoy hay herramientas para llevarla adelante, digamos. El tema que a veces o no se lo conoce o el gran problema que hay alrededor de la discapacidad, no se le da el presupuesto necesario para poder hacerlo. Pero bueno, yo creo que en todos los campos son fundamentales, pero el de acceso a la información o el de los derechos, digamos, cívicos son fundamentales para poder tener una inserción en la sociedad en igualdad de condiciones. Pablo, nos queda tiempo para una última pregunta que me parece que está buenísima y en tu opinión, ¿vos crees que va a ayudar o perjudicar la IA generativa? ¿A qué cosa deben prestar como más atención
los tecnólogos en este momento tan importante como y de transición, ¿no? Mira, yo creo que como toda herramienta, lo importante es no tanto la herramienta, sino el uso que se le puede dar. Así nosotros aprendemos, a ver, cuando nosotros muchas veces nos preguntan por qué Tiflelibros es innovador en términos tecnológicos, nosotros no innovamos creando tecnología, sino tratando de sacarle el provecho para resolver un problema social. Con la inteligencia artificial ya está pasando que está teniendo usos muy interesantes para esto, para resolver cuestiones de las personas con discapacidad. Hay una aplicación que usando inteligencia artificial y la cámara del celular te permite, por ejemplo, leer texto y no leerlo automáticamente, sino también detectar en una imagen un texto o hacer descripciones automáticas de imágenes. Esto que contabas al principio, un test de embarazo, que es algo tan íntimo, tan propio y tan muchas veces que uno lo quiere manejar sin una intervención de un tercero. Bueno, la inteligencia artificial es una herramienta muy potente para que podamos tener la certeza de que este test nos dio negativo o positivo, simplemente con las imágenes y con un análisis de esas imágenes. Entonces, básicamente, lo importante es ir encontrándole los usos para resolver los problemas sociales que se tienen. Y en el caso de la inteligencia artificial, yo creo que se viene logrando, sobre todo en esto, en descripciones de imágenes o en aplicaciones que ayuden a encontrar determinadas informaciones, determinados recursos. Ya tenemos grandes pasos y bueno, hay que estar siempre alrededor de esto, dando la mirada, sobre todo al ser grupos poco visibles, como somos las personas con discapacidad visual, es importante estar y participar también en distintos espacios para que se nos vea a las personas ciegas y también a las personas con baja visión, que a veces no son ciegas, pero tampoco ven bien y encuentran un montón de dificultades y son más invisibles todavía. Así que eso es importante, estar presentes, que se nos vea y poder ir buscándole los mejores usos a las herramientas para resolver los distintos desafíos que nos encontramos en lo cotidiano. Leyes de acceso, educación, empleo, escuchar a las personas que están haciendo cosas que funcionan. Síganos acompañando en estas conversaciones semanales de Welcome Change para poder descubrir las cosas que están transformando nuestras realidades. Gracias, Pablo, fue un placer esta conversación y ustedes quédense atentos a que les va a llegar un enlace para poder revivir esta conversación y poder compartirla con muchísimas otras personas. Muchísimas gracias. Buenas tardes, buenas noches para todos.